Bueno, nuestro grupo realiza estudios sobre el fluido viductal y su rol en el desarrollo de biotecnología reproductiva de bovinos y camélidos sudamericanos. Para entender la importancia de estas investigaciones, se debe saber que el tracto materno juega un papel crítico en el éxito del desarrollo embrionario temprano en los mamíferos, proporcionando un entorno óptimo para la fecundación y el desarrollo inicial. Nuestra temática está relacionada con el estudio de moléculas sintetizadas por el oviducto que permitirían postular nuevos mecanismos de acción molecular en el proceso reproductor. Estas moléculas presentan la potencialidad de poder ser utilizadas en el desarrollo de biotecnología. Están agrupadas en dos líneas que desarrollan diferentes proyectos. La primera línea trata de perspectivas en el conocimiento del proceso reproductor en llamas. Está subsidiada por dos PICT, uno de los cuales se realiza en colaboración con la UBA y la Universidad Nacional del Centro. Este primer proyecto estudia los genes y proteínas involucrados en el reconocimiento materno de la preñez en llama. Está dirigida por el Dr. Martín Argañarás. Acá en este caso debo aclarar que los procesos de reproducción temprana en camélidos sudamericanos son diferentes a los bovinos. El embrión permanece libre en el útero los primeros 13 días de vida en la llama. Este periodo se caracteriza por una alta incidencia de muerte embrionaria. Nosotros pensamos que los procesos que ocurren durante este periodo ventana de receptividad uterina son esenciales para el reconocimiento de la preñez y la implantación del embrión. Una peculiaridad de estos animales es que casi todas las preñeces, casi el 99%, ocurren en el cuerno uterino izquierdo. Estos hechos hacen de los camélidos sudamericanos un modelo biológico óptimo para el estudio del diálogo materno-embrionario, por dos hechos. Primero, porque hay un retardo en la implantación, y segundo, porque al ser el cuerno uterino izquierdo el lugar donde se implanta siempre el embrión, nos permitiría comparar los mecanismos moleculares que ocurren en el cuerno izquierdo con respecto al del derecho. Esta característica, además, nos va a permitir ver cuál es la regulación génica de las proteínas en el cuerno uterino izquierdo. El otro proyecto está relacionado con el efecto del fluido viductal sobre la capacidad funcional de los espermatozoides de llama y la participación de las metaloproteasas de matriz del oviducto. La directora es la doctora Silvana Pichel. En este caso, es conocido el hecho de la alta viscosidad del semen de camélido sudamericano, que es uno de los impedimentos para desarrollar técnicas de inseminación artificial y de fecundación in vitro. Nosotros consideramos factible que las enzimas proteolíticas presentes en el oviducto de los camélidos sudamericanos estén involucradas en la liquefacción fisiológica del plasma seminal con la liberación de espermatozoides fecundantes que ocurre normalmente durante la lactancia. La participación del oviducto en este proceso no ha sido aún tomada en cuenta para desarrollar los protocolos de fecundación in vitro o de inseminación artificial, todavía hasta el momento. Nosotros postulamos que es factible el uso de estas moléculas provenientes del oviducto para disolver el coágulo seminal y de esta manera subsanar los inconvenientes que produce la viscosidad, que nos permitirían desarrollar no solamente protocolos de cultivo y de criopreservación de espermatozoides, sino también desarrollar nueva biotecnología para inseminación artificial en camélidos sudamericanos. La segunda línea trata sobre la influencia de los factores oviductales en el proceso reproductor en bovinos. Está subsidiada por un proyecto PIUM 2014-2018. Esta involucra tres proyectos. El primero estudia las moléculas del oviducto asociadas a pluripotencia y metilación del ADN en los embriones bovinos. El director es el doctor Antonio Barrera. Nuestra hipótesis es que en el microambiente oviductal existen moléculas que influyen en la transcripción de genes fundamentales para el desarrollo embrionario temprano mediante mecanismos epigenéticos que influirían sobre la impronta genómica o imprinting del embrión. Luego de la fecundación, el nuevo genoma diploide sufre una reprogramación posigótica del imprinting,
lo cual ocurre antes de la expresión de los genes específicos del desarrollo embrionario. La generación de la nueva impronta genómica involucra modificaciones en la metilación del ADN, que es el principal mecanismo de regulación epigenética en las células eucariotas. La metilación del ADN se altera en condiciones de cultivo in vitro de los embriones de mamíferos, llevando a una desregulación de la expresión de genes asociados a pluripotencia celular. Se postula que este defecto puede deberse a la ausencia de los factores presentes en el oviducto que estarían regulando dicho mecanismo. El otro proyecto es sobre la participación del sistema plasminógeno-plasmina en la producción in vitro de embriones bovinos. Este está dirigido por la doctora Mariela Roldán Olaya. Según antecedentes de nuestro laboratorio y de otros autores, los componentes del sistema plasminógeno-plasmina están presentes en el oviducto del mamífero. Nuestro grupo hace bastante tiempo que está estudiando este tema. En este caso en particular, en este momento, se está estudiando el efecto de los activadores e inhibidores de dicho sistema en la fecundación in vitro y en la producción in vitro de embriones bovinos y cuál es su influencia sobre los índices de monospermia, sobre los indicadores de viabilidad y sobre genes de la calidad embrionaria. Entre ellos se estudian los genes que regulan eventos iniciales del desarrollo, como OCT4, genes que participan en el mantenimiento del estado pluripotencial de las células embrionarias, como NANOR, y algunos involucrados en la compactación del embrión, como Connexin 43. El otro proyecto es Transforming Growth Factors sintetizados en el oviducto y cuál es su implicancia en la homeostasis del mismo. Su director es el doctor Pablo Valdecanos. En este caso debemos conocer que varios miembros de la familia de factores de crecimiento transformantes beta son producidos en el oviducto, algunos de los cuales ya han sido estudiados en nuestros laboratorios e identificados. Las actividades biológicas de los Transforming Growth Factors son diversas según el contexto y el tipo celular en el que actúan, desempeñando un papel fundamental en el mantenimiento de la integridad de los órganos y tejidos. Sin embargo, poco se sabe acerca de la participación de estos factores de crecimiento en el mantenimiento de las funciones normales del oviducto. Mediante modelos de cultivo in vitro de células epiteliales se estudia la expresión de los mismos y sus vías de señalización, como un paso hacia el entendimiento de las funciones de estas proteínas en el oviducto de mamíferos. Gracias.